pasamos a la siguiente ponencia, ¿vale? Que en este caso veríamos las aplicaciones de la bomba de calor aerotérmica en edificaciones residencial y la va a dar José Luis Zamorano Pérez, que es el responsable de zona de producto de calefacción de Daikin. Buenos días a todos, mi nombre es José Luis Zamorano y vengo en representación de Daikin. Soy la persona encargada del producto Alterma, que está directamente relacionado con el tema que hoy nos acontece aquí, que es energía renovable, eficiencia energética y aerotermia. Vamos a hablar de aerotermia. ¿Y qué es esto de la aerotermia? Pues la aerotermia es todo sistema que extrae energía del aire de una forma limpia, sostenible y eficiente. Cuando en Daikin hablamos de aerotermia, automáticamente lo asociamos con un producto que es el sistema Alterma, un producto que nació hace ya 12 años, un producto que nace para solucionar las necesidades de climatización de una unidad doméstica. Cuando hablamos de climatización nos referimos a calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Actualmente vamos por la tercera generación de este producto. ¿Y por qué estamos hablando de aerotermia tanto ahora? Pues porque después de hacer un análisis de las necesidades energéticas de una vivienda tipo, pues nos damos cuenta que la mayoría de esas necesidades las vamos a tener para la generación de la calefacción, del agua caliente sanitaria, como veis aquí, electrodomésticos, etc. Esto varía un poquito dependiendo de la zona climática en la cual hacemos el estudio, pero vemos que las necesidades sobre todo están en calefacción, ACS y refrigeración. Y la calefacción se suele sobre todo acometer el calentamiento también de agua para calefactar nuestras viviendas. ¿Cómo funciona la aerotermia? ¿Cómo funciona la bomba de calor? Pues como hemos dicho, extraemos energía del aire y ¿cómo hacemos eso? Mediante un compresor, una unidad exterior, y transportamos esa energía a una unidad interior, donde se hace ya, mediante un intercambio, ese trasvase de energía directamente al agua. Por lo cual entonces salimos de ahí con agua caliente o agua fría, dependiendo de las necesidades que nosotros tengamos que satisfacer. Eso nos da una relación que es el COP, que como bien sabéis es la relación que hay entre la energía que yo necesito para trabajar y la que la máquina me devuelve en trabajo. Y ese seguramente es el mayor argumento que nosotros tenemos de cara a un usuario final. Por cada kilovatio que yo compro, la máquina, el equipo, me devuelve en trabajo entre 4 o 5, dependiendo siempre de las temperaturas de impulsión y de las temperaturas exteriores. Si la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿dónde están esos 3, 4 o 5 kilovatios que el equipo aporta? Pues están en el aire. Es energía gratuita, es energía sostenible. ¿Cómo funciona el sistema? Pues el sistema se compone de 3 partes totalmente diferenciadas. Una unidad exterior, que es un compresor, que va unido mediante línea frigorífica a una unidad interior, que nosotros denominamos como hidrokit, que es el elemento que veis que parece una caldera. Y a partir de aquí es donde se produce el intercambio de la energía y se transporta directamente al agua. Entonces salimos con una línea de impulso y una línea de retorno. La línea de impulso tiene una válvula de 3 vías que nos discriminará entre lo que serán los sistemas de climatización y la tercera parte del sistema, que lo compone un depósito de agua caliente sanitaria o un generador de ACS. Como trabajamos con diferentes tipos de gases, gas 410, baja temperatura, R32, que es la última tecnología que Daikin ha aplicado a este tipo de sistemas, pues podemos trabajar con suelos radiantes refrescantes, con radiadores de baja temperatura o con fan coils tanto para frío como para calor. La máquina siempre me mide 3 temperaturas, el equipo, temperatura exterior, temperatura de impulsión y temperatura del depósito de ACS, y ya irá discriminando. Cuando trabajo en clima no puedo trabajar en ACS. Entonces, una vez la máquina detecta que falta demanda en el generador de agua caliente sanitaria, cambia la posición de la válvula de 3 vías, la invierte, me satisface la demanda del ACS y una vez ha satisfecho esa demanda, pues vuelvo otra vez a cambiar la posición de la válvula de 3 vías y me vuelve a impulsar contra los sistemas de climatización. ¿Qué sucederá cuando trabaje en refrigeración? Lo mismo, pero invirtiendo el ciclo. Cuando trabajo impulsando agua fría, cuando la máquina detecte que falta generación en el agua caliente sanitaria, invierte el ciclo, cambia la posición de la válvula de 3 vías y me vuelvo a trabajar contra lo que sería el depósito de agua caliente sanitaria. Tenemos varias opciones a la hora de las instalaciones, pero las más generalizadas son las instalaciones tipo mural, donde los 3 sistemas están totalmente diferenciados, la unidad exterior, el compresor en la parte externa de la vivienda, tenemos la unidad del hidrokit dentro de la vivienda y el instalador tiene
que acometer esta unión entre el hidrokit y el depósito. Instalar la válvula de 3 vías y el conexionado. Y luego tenemos la opción del diseño integrado. Esta es la que más se suele vender. El hidrokit y el depósito de agua caliente sanitaria van ensamblados de fábrica con la válvula de 3 vías integrada. Entonces, aquí lo que estamos es minimizando tanto los costes de instalación como lo que se refiere la huella a la hora dentro de la vivienda. Para la instalación estamos reduciendo también el espacio. Como veis, el hidrokit pues, tiene un dimensionamiento muy contenido, 1,73 m aproximadamente, como un frigorífico, por lo cual la instalación es más sencilla y más práctica. Alterma 3 es la tercera generación de este tipo de sistemas, que como hemos dicho son unidades aerotérmicas para satisfacer las necesidades a nivel sobre todo de unidades domésticas. Y Alterma 3 lo que incorpora es la tecnología del gas R32. Somos el único fabricante hoy por hoy que da la posibilidad de incorporar esa tecnología en los sistemas aerotérmicos, en las bombas de calor actuales. Y Alterma 3 nos da varias opciones. Podemos trabajar tanto las instalaciones murales, las instalaciones integradas, con los acabados en blanco y en acero inoxidable, y puedo trabajar también con depósitos multienergéticos. Aquí tenéis un poquito una presentación más práctica de qué es Alterma 3.
Bueno, como habéis visto, pues esta es la tercera generación y nosotros siempre decimos que Alterma es la solución lógica, la evolución lógica a los sistemas de climatización. Como veis, estamos hablando de COPs, dependiendo de la temperatura de impulsión y temperatura exterior, que pueden llegar a estar por encima de 5. Esto es eficiencia energética y esto es ahorro energético. Y por eso, este tipo de sistemas cada vez está creciendo más. Y también porque el COP para el calentamiento del ACS está por encima de 3. Y esto también lo que nos posibilita es poder evitar la obligación de tener que poner paneles solares en las viviendas de nueva construcción. Alterma 3 no es solo una solución para las unidades domésticas, también hay otros sistemas Alterma, ya que la gama es muy amplia, como Alterma Flex, que es una solución para construcción vertical y grandes superficies. Entonces, las posibilidades que nos da este tipo de producto son muy variadas y muy amplias. La tecnología Blue Evolution, que es como nosotros denominamos a la tecnología de R32, es, como os he comentado antes, la que se ha implantado dentro del sistema Alterma, y hoy por hoy somos el único fabricante capaz de incorporar esta tecnología a las bombas de calor aerotérmicas. Podemos llegar a impulsar hasta 65 grados, pero sobre todo lo más importante es que se reduce lo que es el índice GWP, que es el índice de contaminación al medio ambiente, y estamos reduciendo en torno a un 75% las emisiones de CO2 comparativamente con un sistema de 410. Aparte de eso, todos los sistemas vienen con un cronotermostato que nos da las posibilidades de hacer diferentes tipos de controles por zonas, trabajar con controles externos, hacer programaciones, y también me dan la posibilidad de trabajar con conectividad. Puedo trabajar mediante mi smartphone o mediante mi tablet y puedo llevar un seguimiento, puedo tener pues, los consumos, puedo tener llevar todo el almacenamiento y poner en funcionamiento el equipo desde cualquier sitio, por lo cual me da conectividad, que es algo que hoy por hoy lo tenemos ya todos, porque ya que todos vamos con nuestro teléfono. Aparte de eso, Alterma tiene una modalidad que nosotros denominamos como ECO, que es una modalidad que se centra principalmente en la producción de ACS solo. En todo ese tipo de sistemas se hace mediante unos depósitos de polipropileno, que son depósitos mucho más ligeros, que funcionan con el calentamiento de agua maría y que tienen varios serpentines, por lo cual son compatibles con otras fuentes de energía, por lo cual lo puedo compatible con versiones híbridas, puedo también conectarlo con redes inteligentes, con fotovoltaica, por lo cual me da muchas posibilidades. Aparte de eso, tengo también la opción de conectarlo con mi PC mediante tarjetas SD, mediante USB, y puedo llevar un seguimiento de todas las instalaciones y puedo controlar todos los parámetros de la instalación. Buenas prácticas en aerotermia. Hemos pensado que esto era interesante también incluir en la presentación porque a veces nos encontramos ese tipo de instalaciones donde no cumplimos los requerimientos mínimos. Siempre hay que llevar hay que hacer caso a los manuales, hay que seguir los manuales y tener como unas series mínimas que tengo que tener entre la instalación, entre la unidad exterior y la unidad interior. Aquí veis el panel aislante de cartón que han puesto entre la exterior y el interior. Entonces, para el buen funcionamiento de cualquier equipo hay que seguir las recomendaciones del manual de instalación. En caso de éxito, hemos traído algo que os toca muy de cerca, que es la residencia Tombatosals, aquí en Castellón, donde son 48 viviendas, desde 2, 3, 4 y 5 dormitorios. La promotora es Fincas La Plana, la arquitectura Arqui Gómez. Aquí se ha optado por instalar sistemas integrados y se trabaja con los sistemas de climatización del suelo radiante y se utiliza el fan coil para refrigeración y también calefacción auxiliar. Como veis aquí en la instalación, se trabaja contra un compensador hidráulico y a partir de aquí satisfacemos todas las necesidades tanto de clima, en este caso, como calefacción de suelo radiante y refrigeración mediante fan coils y ACS. Y hasta aquí la presentación. No sé si tenéis alguna duda, algo que comentar. Dime. Igual que otros fabricantes, aparte de Daikin, establecen diferencias de eficiencia de las bombas de calor aerotérmicas a las geotérmicas de hasta 70% superior. En el caso de Daikin también es así. A ver, las diferencias con una geotermia siempre dependen de la temperatura de impulsión y temperatura exterior. La geotermia es mucho más estable, pero dependiendo un poquito de la zona climática, estamos hablando de que a lo mejor tenemos eficiencias energéticas por encima de 6.
Me explico, aquí en Castellón nosotros podemos tener en invierno días de 11, 10, 11, 12 grados, donde tenemos una sensación térmica de frío y puedes trabajar con un suelo radiante a 32 grados de impulsión y te va a dar unos COPs por encima de 6,5. Ahí tienes un poquito la diferencia de eficiencia energética. Tú a lo mejor tienes una geotermia, a lo mejor te está rindiendo un 4,5-5 estable. Si lo comparas con un 6,8, pues entonces esa es la diferencia que hay en eficiencia energética. La diferencia con la geotermia es que la geotermia es más estable, siempre generalizalmente tiene un COP más estable. La aerotermia dependerá siempre de la temperatura de impulsión y temperatura externa. Si yo trabajo contra un suelo radiante a 32 grados, no es lo mismo que si trabajo contra un radiador de baja temperatura a 50. Y si me voy a una máquina de alta temperatura que impulso a 70 grados, tampoco voy a tener el mismo COP que cuando te estoy impulsando a 35 o 32 grados. Por ejemplo, si trabajas contra un suelo radiante a 32, yo tengo la geotermia en el par térmico a 22 grados, tendré mucha más eficiencia, lógicamente, si lo tengo a 11 menos el diferencial 5 a 5 grados con el aire. Tendré mucha más ventaja con la geotermia que con la geotermia. Primero que tienes unos costes de explotación mucho más altos con la geotermia. A la hora de hacer pozos, a la hora de excavaciones, ahí tienes un coste de explotación mucho más alto, ¿vale? Entonces no es lo mismo. Luego también tienes que tener un sistema reversible, no todas las geotermias trabajan en refrigeración y calefacción. La bomba de calor, por regla general, sí que la tienen todas. Entonces ahí también hay una diferencia con la geotermia, ¿vale? Estamos hablando de que un equipo de aerotermia está entre 5.800 euros a 12.000, dependiendo de tus necesidades, desde 4 hasta 16 kilovatios. Pero a la hora de hacer una geotermia, pues tienes que hacer los pozos, etc. Entonces ahí el coste se te puede ir. ¿También disponéis de máquinas agua-agua vosotros en Nosotros tenemos máquinas de agua-agua. En geotermia tenemos una máquina de alterma, pero no tiene inversión de ciclo. Estamos hablando que tiene unos COPs en torno a 8, pero no tiene refrigeración. Hace poco, perdonadme si no sé muy bien lo que digo, oí una polémica de si la aerotermia era energía renovable o no era energía renovable. Oficialmente reconocible y, por ejemplo, La polémica es porque utiliza una fuente externa, que es la electricidad, para poder poner en funcionamiento el sistema, pero estamos hablando del que 75% o más del rendimiento que me ocasiona lo cojo del aire, que es energía gratuita. Entonces, hoy por hoy es energía renovable. ¿Pero oficialmente podemos tener problemas? No. No. Cualquier bomba de calor hoy en día que tiene ese rendimiento ya no está ya en el mercado. José Luis, muchísimas gracias. Me parece muy interesante. Yo os digo, sobre todo, venía esta ponencia interesante para vosotros que sois arquitectos, aparejadores o ingenieros, para el tema de edificación nueva, que tengáis en cuenta pues, que la aerotermia existe, que es algo real y habéis visto qué COP o qué eficiencia tiene, que es difícil de conseguir y te puedes evitar pues, el tema de calderas, etcétera, etcétera. O sea que es algo bastante interesante para las nuevas edificaciones o rehabilitaciones que hagáis por ahí.